de la República Dominicana en la difícil primera circunscripción de Santo Domingo. Pero además de eso, es el primer vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Otrora diputado, otrora precandidato o candidato presidencial. Un hombre que nos enorgullece y que a través de sus escritos y sus postulados realmente representa verdaderamente los intereses de la República Dominicana. Un estruendoso aplauso para el licenciado Pelegrín Castillo. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quiero saludar a los buenos amigos, representantes del Partido Aliado de la Liberación Dominicana que se encuentran en el día de hoy acompañándonos en este significativo evento. A Enrique Martínez, a la honorable senadora Amarili Santana. Quiero saludar a los representantes de la dirección ejecutiva de la Fuerza Nacional Progresista y de la dirección provincial, al diputado y hermano progresista y hermano de sangre, Vinicio Castillo, porque en la fuerza nos llamamos hermanos. Y muy especialmente quiero saludar a todas y todos ustedes que en el día de hoy van a dar un paso significativo, un paso relevante, un paso que para nosotros tiene un alto valor, porque se produce precisamente en un momento de la coyuntura política nacional, donde vamos camino a la etapa de grandes definiciones nacionales. El doctor Marino Vinicio Castillo, líder y presidente de la Fuerza Nacional Progresista, les manda a todas y a todos ustedes un afectuoso saludo de bienvenida en el momento en que ustedes ingresarán bajo el liderazgo del doctor licenciado Tami Flaquer, licenciado Garavito, a las filas del Partido Azul. Y es importante que en este turno del día de hoy yo le transmita a ustedes algunas reflexiones de lo que ha sido, de lo que es y de lo que quiere ser la Fuerza Nacional Progresista en la vida de la República Dominicana. Nosotros nos fundamos el 6 de julio de 1980. Es decir, que somos un partido que tiene 35 años de existencia. Y nos fundamos con un símbolo: el hombre con el arado. Es decir, el trabajo humano y la tierra. Y nos fundamos con un lema: paz, justicia y libertad. La paz no es posible sin la justicia. La paz como estabilidad, como orden, es necesario para el progreso, pero no es posible sin la justicia. Y la justicia, y es la interpretación que nosotros como partido damos a nuestro lema,
es el fruto del ejercicio de la libertad ejercida con responsabilidad. Nuestra organización ha sido una fuerza pequeña pero aguerrida. Así nos definió un gran adversario al que combatimos. Cuando decía que no podían subestimar a esta organización que encabeza el doctor Marino Vinicio Castillo. Porque somos, sin dudas, una fuerza combatida y sobre todo muy combativa. Y podríamos decirle a ustedes que irán conociendo la historia de nuestro partido, que a lo largo de toda nuestra existencia, siendo una fuerza pequeña, compacta, militante, aguerrida, hemos hecho muchas cosas, fundamentalmente porque hemos contado con un liderazgo que ha jugado en la sociedad dominicana un rol muy especial. Hay un gran pensador del humanismo cristiano, Jacques Maritain, que hablaba de la necesidad de que en las sociedades existieran las personalidades proféticas. Son personalidades fuertes, con gran poder de comunicación, con gran inteligencia, pero sobre todo con gran valor para decir verdades, para marcar rumbos, para ir en contra incluso de las tendencias dominantes en un momento dado, asumiendo el riesgo de quedarse solo. Y eso precisamente en la vida de la República Dominicana ha sido, es y será el doctor Marino Vinicio Castillo, nuestro líder y fundador. Alrededor de él se han agrupado muchos dominicanos y dominicanas que se han identificado con sus planteamientos. Y a lo largo de la historia nuestra hemos ido madurando una visión de nación, madurando una idea del proyecto nacional dominicano, que no la hemos concebido en un gabinete, en un ámbito académico. La hemos concebido en el fragor del combate, en la primera línea de combate por las mejores causas nacionales. El doctor Marino Vinicio Castillo y su Fuerza Nacional Progresista ha entendido que su papel en la vida del país ha sido la de buscar en cada proceso dónde están los mejores intereses nacionales, dónde está la causa de Duarte, Sánchez y Mella, la causa de la dominicanidad. Y hemos actuado en consecuencia, forjando las alianzas con muchas otras fuerzas, con muchos otros sectores,
que en los últimos 25 años han sido precisamente fuerzas que han contribuido a transformar la vida del país en sentido positivo, o en algunos momentos han sido fuerzas que junto a nosotros hemos podido evitar, hemos podido frenar, hemos frustrado las maquinaciones, las tratativas traidoras, arteras, de aquel bando parricida y traidor que Juan Pablo Duarte, que es nuestro gran líder e inspirador, ya advirtiera desde el primer momento de la fundación de la República que no cesaría de conspirar contra la causa de la nación dominicana, contra la causa de la nacionalidad dominicana. Por eso nosotros desde hace muchos años hemos mantenido una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, porque dentro del espectro de las fuerzas políticas dominicanas es la organización, sin duda la organización mayor, con la que tenemos un nivel de identificación y de afinidad y de concurrencia en la defensa de importantes posiciones nacionales. Es poco conocido, pero lo voy a compartir con ustedes aquí, que la primera alianza de la Fuerza Nacional Progresista con el PLD fue una alianza de gobierno, no electoral. Cuando Juan Bosch, presidente y líder histórico del PLD y de la Nación, era candidato en 1990, suscribió, o más que suscribir, concertó, porque fue una alianza de palabra, de dos líderes de palabra, un pacto de gobierno en caso de que él ganara las elecciones de 1990. Por eso, no podemos decir, contar la fecha de la alianza con el PLD en 1993, sino en 1990. En 1993 se formalizó una alianza, que fue una alianza asumida con la conciencia de que no íbamos a ganar, pero que era necesaria para apuntalar, para fortalecer las posiciones nacionales, que en ese momento específico estaban sometidas a grandes presiones y tensiones provenientes de una crisis internacional muy seria, que provocó incluso que Naciones Unidas impusiera un cerco al vecino estado de Haití. Y decidimos cerrar filas con el Partido de la Liberación Dominicana, porque entendíamos que era imprescindible que esa organización, que se fundó precisamente pensando en completar la obra que Duarte comenzó, como dice su magnífico y elocuente himno, Partido de la Liberación Nacional. Ahí teníamos que librar nuestro combate, y lo hicimos.
Y a lo largo de toda esta relación se ha trabajado en base a programas, en base a principios, en base a convicciones. Recuerdo las palabras de don Juan, cuando en diciembre de 1993, al suscribir la alianza, nosotros éramos cuestionados por ser una fuerza pequeña, por algunos sectores adversos, y él, en su discurso, durante ese acto significativo, dijo: serán pequeñas, será pequeña, pero es grande, muy grande en su decisión de defender la soberanía y la autodeterminación de República Dominicana. Y precisamente, fruto de esa alianza inicial, formal, salió el compromiso más importante que se haya adoptado en la historia dominicana en los últimos 25 años. Un pacto sin precedentes. Los dos líderes que estuvieron durante años confrontados con posiciones históricas diversas, encontradas, cerraron filas para formar el Frente Patriótico. Y me refiero al profesor Juan Bosch y al doctor Joaquín Balaguer. La Fuerza Nacional Progresista fue la vanguardia de esa alianza, porque fue la primera organización y fue la primera figura pública que planteó y justificó por qué tenía que producirse esa convergencia de fuerzas que no tenía precedentes, para poder resistir lo que en ese momento era, sin dudas, todo un esfuerzo de imposición de una agenda desde el exterior que estaban impulsando fuerzas muy poderosas. Y se vio lo que nunca se había visto, que fuerzas tan contrarias cerraran filas para apoyar a Leonel Fernández como candidato presidencial en 1996. La Fuerza Nacional Progresista fue clave en ese proceso. Siendo pequeña, tuvo la visión, tuvo la gallardía, tuvo la responsabilidad de plantear el camino que finalmente se asumió y que dio frutos importantes en todos los sentidos. Y quiero citar esos ejemplos para que se entienda que el rol de nosotros ha sido un rol especial, porque hemos sido en los equipos, en buena medida, armadores. Ustedes saben que en un equipo, especialmente en los equipos de básquetbol, hay uno que se encarga de armar la jugada, la coordinación. Pues yo quiero destacar que nosotros, en buena medida, en todos estos procesos que se han vivido, siendo el partido
pequeños militantes, pero con una gran visión, con un sentido estratégico, hemos sido un partido armador. Hemos trabajado incesantemente para que el país goce de paz, de estabilidad, de progreso, a través de un gobierno de coalición amplia. Y por eso hoy quiero recordar también una relación que la fuerza cuidó, porque sé que muchos de los que van a ingresar en el día de hoy pertenecieron al grupo de un gran amigo nuestro, don Carlos Morales Rocoso, quien debemos recordar con un fuerte aplauso. Que fue un hombre que comprendió el proceso que vivía la República Dominicana y la necesidad de que se produjera esa confluencia de fuerzas, porque la geopolítica internacional de República Dominicana es muy complicada y necesita de equilibrios y necesita de balances y necesita de amplitud mental para integrar fuerzas diversas, pero todas coincidiendo en cuestiones fundamentales que tienen que preservarse. La fuerza ahora mismo está inmersa desde hace unos meses en su Congreso Trinitario Restaurador. Asumimos ese título porque entendemos que las circunstancias que vive el país justifican que el Congreso en el que estamos inmersos se inspire en los sentimientos, en los ideales, en el ejemplo histórico de los trinitarios y de los restauradores. Y en ese Congreso se acordó una línea de apertura para el crecimiento. Porque nosotros, por la naturaleza de las luchas que hemos librado, muchas veces hemos sido una organización más cerrada. Pero estamos conscientes en la Fuerza Nacional Progresista de que entramos en una etapa de la vida nacional donde nosotros como organización tenemos también que abrirnos y llamar a las dominicanas y dominicanos que se identifican con muchos de nuestros planteamientos, los planteamientos nacionales, los planteamientos progresistas, llamarlas a que vengan a nuestra organización, a que cierren filas bajo las banderas azules para seguir construyendo opciones de poder, opciones de transformación de la vida política, de la vida nacional, e incluso con proyecciones importantes en el campo de las agendas internacionales de República Dominicana. Por eso, en todo el país estamos buscando líderes establecidos o líderes emergentes, gente con experiencia o gente con vocación de desarrollar un liderazgo. Y les estamos diciendo, como se lo decimos hoy a ustedes,
aquí está la plataforma azul de la Fuerza Nacional Progresista, para que todas y todos ustedes que tengan vocación de servicio a la República, a sus comunidades, a su gente, tengan aquí un espacio fraterno, un espacio nuevo, un espacio seguro para desarrollar esa visión a partir de una visión que hemos fraguado, porque eso sí queremos. Que los que lleguen a nuestro partido sepan que nosotros estamos muy conscientes de que las luchas que vienen, de las luchas en las que estamos, se van a desplegar en el terreno político electoral, pero también se los señalamos con toda claridad y responsabilidad. Tendrán un alto contenido, un altísimo contenido de luchas nacionales y patrióticas, porque lo que está en juego en el presente y en el porvenir inmediato en esta república nuestra es el destino de la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Y somos nosotros los dominicanos y dominicanas que tenemos que defenderla con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra determinación. Porque si nosotros no defendemos lo nuestro, ese legado que hemos recibido de las generaciones precedentes, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo podremos mirarle la cara a nuestros hijos y a nuestros nietos sin sentir vergüenza por haber permitido el derrumbe de la dominicanidad, el derrumbe de esa bandera hermosa y de ese lema sacrosanto de Dios, patria y libertad? La Fuerza Nacional Progresista los recibe a todos ustedes con los brazos abiertos. Con entusiasmo, con deseo de que se integren y que asuman las causas que nosotros estamos impulsando con mucho ardor, con mucho patriotismo, con mucha determinación, dispuesto a enfrentar pruebas, riesgos y desafíos muy grandes, pero también con una fe inmensa de que contamos con el mejor de los aliados, el aliado que no pierde batallas, el aliado que siempre ha acompañado a la República Dominicana en los momentos de sus grandes pruebas, cuando ha tenido grandes vicisitudes. Ese Dios providente que es el que ha querido a República Dominicana para toda la eternidad. La fuerza tiene muchas cosas que ofrecer, porque estos años no solo han sido de tácticas, de estrategias, de formación de alianzas. Lo más importante que podemos ofrecer a nuestra militancia
es la visión de Proyecto Nacional que hemos construido y que abarca no solamente un sentido sobre los grandes cambios, sobre las transformaciones importantes que hay que realizar y seguir realizando, sino ese espíritu, esa fuerza para fortalecer y unir a los buenos y verdaderos dominicanos de que nos hablaba Juan Pablo Duarte. Ya tendremos tiempo de ir conociendo en detalle qué significa ser nacional, qué significa ser progresista. Pero ustedes pueden tener la seguridad de que hay una visión sólida, construida, madurada, fundada en un sentido de lo que debe ser la libertad como fuerza transformadora de nuestro pueblo y de lo que debe ser la seguridad y la independencia como soporte de la libertad. Queremos que ustedes integren, que levanten bien alto las banderas azules, que estudien, porque tenemos muchos planteamientos, incluso hay un planteamiento que aprovecho esta magnífica ocasión para compartirlo con ustedes. En la página de la Fuerza Nacional Progresista, que es fuerzanacionalprogresista.org, hay un documento que acabamos de subir con el título Preguntas y respuestas sobre una crisis político-constitucional, la posición de la Fuerza Nacional Progresista. Queremos que ustedes los lean, que lo evalúen, porque ahí hay un análisis de la coyuntura que estamos viviendo. Nadie se equivoque. Nadie se equivoque en este momento. Aquí están en juego las esencias mismas de la dominicanidad. Aquí está en juego algo sumamente importante, que es la constitucionalidad. Y lo digo hoy, cuando apenas acabamos de celebrar el 50 aniversario del movimiento constitucionalista cívico-militar que se levantó en defensa de la Constitución que fue desconocida brutalmente en septiembre de 1963. Nosotros que aportamos a ese proceso, que fue un proceso sin precedentes en la historia de República Dominicana, desde su fundación, la construcción de un nuevo orden constitucional. Tenemos la obligación, el deber moral, el deber histórico de dar un paso al frente en defensa de esa Constitución y de los valores esenciales que la misma representa y que están siendo evidentemente maltratados y que pueden ser brutalmente desconocidos por la ambición, por la sinrazón, por la falta de sentido histórico con que actúan algunos
actores importantes de la vida nacional. Quiero cerrar mis palabras del día de hoy con el pensamiento duartiano que se leyó ante ustedes. Es una costumbre nuestra que cada vez que se reúne un grupo de la Fuerza Nacional Progresista, lee un pensamiento de Duarte, un pensamiento duartiano, y en ocasiones puede ser un pensamiento de los grandes próceres de la República que se inspiraron en Duarte. Trabajemos por y para la patria, que es lo mismo que trabajar por nuestros hijos y por nosotros mismos. Duarte fue un visionario. Duarte fue el hombre que pensó la República Dominicana para la eternidad y que no claudicó y que no cedió y que prefirió el destierro y prefirió la exclusión, que encabezó una minoría porque los trinitarios eran un puñado de jóvenes, pero abrazaron una gran causa. Y ya él, con esa visión luminosa, destacaba algo muy importante. Trabajar por la patria es trabajar por nosotros mismos. Trabajar por la patria es trabajar por nuestros hijos. Aquí tenemos un gran reto. En la Constitución del 2010 se estableció, se proclamó el Estado social y democrático de derecho. Poca gente en este país sabe lo que eso significa. Pero yo les puedo decir que todo lo bueno, que todo lo máximo de felicidad que un pueblo puede pretender aspirar, se resume en esa frase de Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, aunque cambiamos la Constitución, no cambiamos la cultura política. Y la cultura política nuestra sigue siendo la cultura de lo mío, de la búsqueda de lo mío. Y nosotros hemos dicho que tenemos que transformar las relaciones políticas, económicas, sociales de República Dominicana. Porque no es posible seguir repartiendo como favores lo que hay que garantizar como derecho. Que la función pública es una función de servicio, de compromiso, de entrega, no de jefatura. Que lo nuestro tiene que ser el centro mismo de las políticas públicas. La verdadera política, la auténtica política, no descansa en la búsqueda de lo mío, sino en la defensa, promoción y resolución de lo nuestro. La mayor parte de los problemas que tenemos en todos los órdenes
viene precisamente porque tratamos de darle soluciones individuales, personales, a problemas que por su naturaleza tienen que tener una solución colectiva, una solución fundada en un sentido de bien común. Y eso implica un cambio en la conciencia colectiva e individual. Eso es verdaderamente un cambio de carácter revolucionario. Las bases están sentadas en esa Constitución. Ahora, los que tenemos conciencia de que el país necesita esos cambios, tenemos que seguir impulsando esa visión para que la República Dominicana se preserve de las maquinaciones arteras del bando parricida y traidor, de la facción antinacional que nos quiere dividir, que quiere devaluar y degradar nuestras instituciones para imponer la agenda extranjera. Y a partir de ese acto de autodeterminación y de afirmación de la soberanía, produciendo cambios importantes que se pueden y se deben hacer, que no se pueden seguir postergando, cambios de verdad en la conciencia colectiva e individual. República Dominicana, que tiene todas las condiciones, que tiene todos los recursos de todo tipo, y se lo digo porque acabo de abandonar la función de ministro de Energía y Minas, y cuando le digo que tenemos recursos, sé por qué se lo digo, que nosotros avancemos en una senda para la realización de ese sueño de felicidad, de independencia, de soberanía, de prosperidad para todos y todas los dominicanos. Muchas gracias. Unas palabras del primer vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, que realmente en este momento ha puesto de manifiesto todo lo que ustedes querían saber. Ya vamos a darle fin a este evento. Pueden sentarse un minuto más, ya vamos a dar fin. Antes quiero resaltar la presencia aquí de la licenciada Gladys Quiñones. Bueno, vamos a tomar el juramento, no sin antes expresar, reiterar que hoy es un día muy especial para nuestro partido, la Fuerza Nacional Progresista, al tener el honor de recibirlo a todos ustedes en un momento donde la nación necesita que se involucren sus mejores hijos en sus causas fundamentales, en momentos difíciles en que vive la República Dominicana. Para nosotros en la Fuerza Nacional Progresista es un gran honor y es un motivo de regocijo recibirle, y vamos de inmediato a tomarle juramento. Pueden, su mano derecha, juran ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos, los lineamientos y los principios de la Fuerza Nacional Progresista. Sí, juramos. Si así lo hicieren, que Dios los premie. De lo contrario, que Él se lo tome en cuenta. Quedan ustedes formalmente ya han formalizado como miembros de la Fuerza Nacional Progresista.